¿Qué es un plan de emergencia? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los tópicos mínimos que debiese abordar? ¿Existe normativa legal aplicable a la planificación de emergencia? Esta y otras interrogantes las disiparemos aquí y ahora, pero primero la presentación. Mi nombre es Jonathan Silva, soy asesor de prevención de riesgos de la empresa S&S Movimiento. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y si al final del video te gustó, premianos con un like. Para suscribirte, solo debes hacer clic en el botón rojo de abajo que indica suscribirse. Si tienes dudas, consultas, comentarios, reclamos o bien si quieres que abordemos algún tema en especial, por favor déjanos tus comentarios en la descripción del video y te responderemos a la brevedad. Bien, dado que este tema del plan de emergencia tiene bastantes aristas relacionadas con lo técnico, con lo legal, vamos a dividir este video en 4 partes. Siendo la primera parte la ficha técnica del edificio. La segunda parte será el diagnóstico de vulnerabilidades de emergencias. La tercera parte será la organización y estrategias de emergencias. Y la cuarta parte serán los planos de evacuación. Todos ellos basados en la normativa legal vigente en Chile. Bien, como primera pregunta, vamos a disipar la normativa legal vigente asociada al plan de emergencia. A nuestro juicio, la más importante y relevante en estos tiempos es la Circular Ordinario 0339 de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 235, la DDU 235. Esta circular establece, entre otras cosas, que cuando hay una carga de ocupación superior a las 100 personas, el plan de emergencia debe estar basado en la DDU 235. Bien, también tenemos el decreto 594 que establece que se tiene que planificar y tener un control sobre las contingencias de emergencias que se pueden suscitar en caso de que se almacenen sustancias peligrosas. Por otra parte, tenemos el decreto número 43, que es el reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas. Y este reglamento establece, entre otras cosas, que el plan de emergencia debe cubrir ciertos tópicos adicionales a los planes de emergencias normales cuando las empresas no tienen sustancias peligrosas. Así también, y por otro lado, tenemos el decreto supremo 298 que establece el reglamento sobre transporte de cargas con sustancias peligrosas. Entre otras cosas, este reglamento establece que se debe contar con un plan de contingencia a bordo y conocido por el conductor, en este caso del camión o camioneta que esté trasladando sustancias peligrosas. Bien, así también hay muchos otros artículos complementarios, por ejemplo como el decreto 160, que habla de instalaciones de combustibles líquidos. También tenemos la ley 19.537 que habla sobre las sociedades de copropiedad inmobiliaria, es decir, los condominios. Y estos condominios por ley tienen que tener un plan de emergencia o respuesta ante situaciones de emergencia antes, durante y después, ¿verdad? Una vez que esté constituido el comité de administración, ellos tienen un plazo de 30 días para tener su plan de emergencia funcionando. ¿Qué es un plan de emergencia? Bueno, un plan de emergencia es una herramienta preventiva que permite establecer cuáles van a ser las acciones o estrategias a seguir antes, durante y después de una emergencia. Esto con el objetivo de mantener los riesgos bajo niveles aceptables. Bien, partamos entonces con lo que es la ficha técnica del edificio, que sería la primera parte de este video. Bien, de acuerdo a la norma DDU 235 de la Circular Ordinario 0339, lo primero serían las formalidades, es decir, cuál es la ubicación, la dirección de las calles, el sentido de las calles, cuáles son los accesos que yo tengo para carro bomba, cuáles son los accesos o dónde están las bocatomas de red seca, es decir, donde yo le informo a al carro bomba que no debe ingresar a la instalación,
la cantidad de piso, la destinación que tiene cada piso, cuáles son los accesos del edificio. Tengo que indicar también cuál es la superficie o los metros cuadrados construidos totales. Tengo que definir cuál es la carga de ocupación del edificio. Es decir, tengo que definir todos los datos técnicos que me pide la norma definir y que tienen que estar en función de la realidad del edificio. De manera que cuando llegue bomberos tenga una idea cabal de a qué se enfrenta. Especificaciones de construcción de un edificio. Recordemos que un edificio tiene soportantes verticales, muros cortafuegos, soportantes horizontales, muros divisorios entre unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas características constructivas yo las tengo que determinar, ¿verdad? Y describir en la ficha técnica del edificio. Ahora, la normativa de DEU 235 que indicamos al inicio del video establece la manera en cómo tiene que estar el ordenamiento de estas características. Ahora bien, tengo que preocuparme también que haya coherencia entre los elementos constructivos y los sistemas de protección pasiva contra incendio que tiene el edificio. Es decir, si categoricé mi edificio en categoría D cuando hice el estudio de carga combustible, tengo que necesariamente describir en mi ficha técnica los elementos constructivos, pero estos elementos constructivos tienen que ser coherentes con ese estándar de resistencia al fuego. Por ejemplo, para la categoría D, tengo que tener un muro cortafuego F120, es decir, que sea capaz de contener 120 minutos la acción del fuego sin perder sus propiedades de contención, sin perder sus propiedades estructurales. Bien, bueno, después viene el sistema de alarma, es decir, tengo que describir de acuerdo a norma cómo va a estar constituido mi sistema de alarma. Si mi sistema de alarma va a ser automática, manual, mixta, es decir, puedo tener pulsadores de emergencia, que sería una mixtura entre lo automático y manual con los detectores de humo o con los detectores de calor o con los detectores de variación de temperatura, por ejemplo. Ahí yo tengo un sistema que es automático, pero tengo que describir, entre otras cosas, cómo funciona, si tiene baterías de autonomía, de cuántas horas de autonomía estamos hablando con respecto a este sistema, que es un sistema de corrientes débiles, si mi alarma va a ser solamente silbatos que va una determinada persona a activarlo. Es decir, el sistema de alarmas yo tengo que dejarlo taxativamente definido en esta ficha técnica para que al momento de la capacitación quede claro cuáles son las alarmas de nuestro plan de emergencias. Bien, luego vienen los sistemas de comunicación. Y la comunicación tiene que ser comunicación que sea a prueba de emergencias. Es decir, yo no puedo definir que voy a afrontar las emergencias, por ejemplo, con teléfonos celulares, porque ya sabemos por evidencia empírica que cuando hay un terremoto, cuando hay un corte de luz importante y prolongado, las líneas de teléfono colapsan. Por lo tanto, tengo que tener sistemas de comunicación, pero que sean afines con emergencias. Ya sean estos radiocomunicadores de alta frecuencia, sean sistemas de citofonía interna del edificio. También pueden ser sistemas de altavoces que tengan baterías con autonomía de la red eléctrica y que funcionen con sistemas de corrientes débiles para hacer comunicaciones masivas al personal. Es decir, tengo que definir los sistemas de comunicación, pero estos sistemas de comunicación tienen que ser afines con la emergencia. Bien, también tenemos la descripción del sistema de protección o combate contra incendios. Este sistema en particular está compuesto, entre otras cosas, por red húmeda, red seca, rociador sprinkler, los mismos extintores de polvo químico seco, de dióxido de carbono, los tipo K. Es decir, todo el sistema de protección contra incendio tiene que estar descrito en esta parte de la ficha técnica del edificio y tiene que estar descrito desde el punto de vista técnico también. Es decir, los extintores, bueno, tiene polvo químico seco, está cargado al 90%, tiene tantos kilos, ¿verdad?
la red húmeda depende de la matriz de agua que viene desde la calle, o bien tiene un sistema mixto que permite, entre otras cosas, que haya autonomía con estanques de agua que se tienen dentro de la empresa, con bombas presurizadoras de agua que inyectan al sistema de red de incendio, o bien no lo tiene y solamente tiene alimentación desde la calle. Los rociadores sprinkler. También cómo funcionan estos rociadores. Si funcionan de manera sectorizada, generalizada. Es decir, todos estos aspectos técnicos tienen que quedar claros en la ficha técnica. También se debe describir las vías de evacuación. Si bien es cierto, las vías de evacuación tienen que quedar descritas de manera taxativa en los planos de evacuación, ¿verdad? Con los colores codificados que los vamos a ver en el cuarto video de esta serie, ¿verdad? De plan de emergencia. También tienen que estar descritas en la ficha técnica, es decir, dónde están ubicadas de manera escrita las zonas de seguridad, desde cada uno de los puntos habitables, cuántos metros hay desde cada punto habitable hacia la zona de seguridad, desde cada punto habitable, cuál es la correspondencia con respecto a la zona de seguridad. Es decir, oye, yo estoy en la oficina de administración y desde aquí tengo que ir a la zona de seguridad número 1, por ejemplo. Si es que hay o no puntos de reunión intermedio, que suele suceder que hay edificios que son tan grandes, ¿verdad?, que superan la carga de ocupación de 1000 personas, y en ese caso la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece que se tiene que hacer un estudio de evacuación, y el mismo estudio de evacuación establece que tienen que haber puntos de reunión. Bueno, todas esas características tienen que quedar indicadas en esta ficha técnica del plan de emergencias. Bien, también tengo que definir cómo es el sistema eléctrico en términos generales, pero técnicos. Por ejemplo, ¿dónde tengo ubicado el empalme? ¿Dónde está el tablero general, por ejemplo, de una planta? ¿Dónde están los tableros secundarios de distribución de alumbrado? Todo eso tiene que estar especificado en la ficha técnica del edificio. ¿Por qué? Porque hay emergencias que obligan a cortar los suministros energéticos y otras que no. Por lo tanto, es fundamental que se tenga real claridad de dónde están estos tableros eléctricos y qué circuitos están alimentando. También tengo que definir, entre otras cosas, los combustibles. Es decir, si yo tengo estanques de gas licuado de petróleo, por ejemplo, o bien tengo instalaciones de combustibles líquidos como el petróleo, o tengo bodegas de sustancias peligrosas que almacenan sustancias inflamables, por ejemplo, las bodegas de alcoholes. Todo este tipo de cosas tienen que estar tipificadas, cuantificadas en la ficha técnica del edificio. Es decir, no basta con decir, oye, tengo una instalación de combustible líquido. Sí, tengo una instalación de combustible líquido, pero con tal nivel de metros cúbicos de petróleo, ¿verdad? Este es el permiso, aquí está la acreditación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Se fijan? Es decir, se tienen que establecer todos los aspectos técnicos que se tienen en la planta o en la empresa. Bien, por último, los dos acápites que también son bastante importantes serían los sistemas de ventilación, es decir, cómo funcionan. Hay ciertos sistemas de ventilación que tienen en su interior detectores de humo que permiten saber si es que tengo un incendio o no. Hay algunos que trabajan con esclusas, ¿verdad?, con dampers, que permiten, entre otras cosas, confinar las zonas con humo, ¿verdad?, y no dejar pasar el humo por los sistemas de ventilación a otras áreas del edificio. Hay otros que no, que son un poco más rudimentarios y por lo tanto no tienen este nivel de tecnología. Y por lo tanto eso tiene que quedar específico en la ficha técnica del edificio. Por último, tenemos el sistema de ascensores. Si el edificio cuenta con ascensores, yo tengo que tener definida cuál va a ser la estrategia para poder rescatar a una persona que esté atrapada en un ascensor. Además de tener esa estrategia de decir, oye, hay una llavecita que va a estar ubicada en tal lugar y que cuando usted
sienta el aviso o la alarma sonora desde el ascensor, usted tiene que girar la llave en la parte superior, ¿verdad? Abrir las puertas con fuerza manual y sacar a la persona. También, además de eso, tengo que definir cómo funciona el ascensor, si funciona con contrapeso o si funciona con algún otro sistema. Bien, espero te haya gustado el video. Este video es el primero de una serie de 4 videos que vamos a dedicar única y exclusivamente a plan de emergencia. Nos vemos en la próxima.